diálogo con la economista Azucena Arbeleche, directora de la Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía. El mundo está realmente muy movido, con primero todo lo que pasó en Estados Unidos, con Lehman Brothers, la crisis de las hipotecas, y ahora en Europa se ha desatado realmente una situación muy crítica, muy profunda, en materia particularmente de endeudamiento público. ¿Cómo incide eso en la gestión de la unidad que usted dirige, en un pequeño país como es el Uruguay, que incluso aspira a tener una mejor calificación? ¿Cómo opera toda esta situación en el trabajo de la unidad? Como tú decís, Nicolás, es un pequeño país y en estos casos la actitud conservadora es lo que debe prevalecer y la actitud precautoria. Decíamos en el primer bloque que la Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía tiene una política de prefinanciamiento. Y bueno, esa es nuestra gran arma que tenemos para enfrentar situaciones de gran incertidumbre, de gran volatilidad de los mercados. Si bien la regla es la regla de prefondeo, en estos casos esa regla tiene que ser aún más sólida y adicionalmente en la regla de prefondeo se ha trabajado para tener una red de líneas de créditos contingentes. No sabemos la duración de esta incertidumbre, cuánto va a ser en el tiempo, ni las implicancias que va a tener. ¿Qué es lo que hemos visto hasta el momento? Yo diría que a mitad de año hemos visto un incremento en el costo de fondeo para el país, tanto a nivel de moneda extranjera de dólares, pero muy particularmente a nivel de moneda nacional. Para tener una referencia, si teníamos un ENBI que mide el spread con respecto a un benchmark emitido por Estados Unidos en el entorno básicamente de los 160, 170 puntos básicos, ese ENBI a mitad de año se incrementa al doble, alcanza unos 320 puntos básicos. A nivel de moneda nacional, de unidades indexadas, nuestros instrumentos largos de 30 años en unidades indexadas que estaban en el entorno del 4% a mitad de año, que ya se habían deteriorado un poco, pasan a niveles de 5,5%, 5,75%. O sea, para nosotros eso implicaba o significaba un mercado virtualmente cerrado. ¿Por qué? Porque no había una urgencia de fondeo y por lo tanto convalidar, aceptar esas tasas no tenía sentido. Eso pasó, digamos, en esos meses de mucha incertidumbre después de mitad de año. ¿Mejoró un poco la situación ahora? Mejoró un poco, mejoró significativamente. No estamos todavía en los niveles de los 160 puntos básicos a nivel de endeudamiento en dólares. Hoy nuestro ENBI cerraba la semana pasada en el entorno de los 200, 205 puntos básicos. Curiosamente, Brasil está un poquito por encima, unos 10 puntos básicos por encima nuestro. Para la unidad de ustedes, curiosamente, ganarle a Brasil es como en el fútbol, esa ¿no? es una de las cosas que miramos, bueno, sí, más o menos. Claro. Además es el mercado clave, ¿no?, de Brasil. Sí, y además, como tú decías, es una economía pequeña. Para nosotros lo que hagan los grandes jugadores, y en un contexto de esta incertidumbre es muy importante y abre la cancha para que pueda también salir Uruguay. Para que el televidente que no está tan empapado en temas financieros lo entienda bien, ¿cuánto hay de liquidez hoy en manos del gobierno? Hoy el gobierno central, y yo creo que es bien relevante la pregunta para todos porque a veces pecamos por no tener los datos demasiado amigables. El gobierno central tiene en activos líquidos unos 2.1 billones de dólares, 2.100 millones de dólares. Eso es plata que le tiene disponible, como quien la tiene para ir al almacén y comprar lo que quiera. Eso es cash para el gobierno. Cash. Exactamente. Y depositado en el Banco Central. Ahí está. ¿Y los compromisos que tiene Uruguay en el 2012, que tiene que pagar efectivamente, cuánto es? Los compromisos en materia de servicio de deuda, amortizaciones más intereses, son unos 1.700 millones de dólares. O sea que Uruguay podría no hacer ninguna emisión por varios meses e igual tener para pagar. Claro, se gastaría toda la caja que tiene, pero digamos, ese es el escenario. Básicamente sí, a eso tenemos que agregarle que hay un superávit primario. Estamos hablando de los intereses que tiene que pagar el gobierno y el capital que debe pagar el gobierno. Correcto. Los intereses en parte son servidos con superávit primario que puede estar en el entorno de los 600 millones de dólares. Estoy diciendo una cifra aproximada. Una cifra aproximada. Correcto, pero para tener idea que en realidad, y ese es uno de los argumentos que Uruguay ha presentado con los organismos multilaterales de crédito, cuando a lo largo del año ha golpeado las puertas para solicitar créditos contingentes, la liquidez la tenemos, podemos estar cómodamente un año fuera del mercado, pero no sabemos cuánto va a durar esto. Queremos tener este colchón financiero, no hoy caja disponible.
eso tampoco sería bueno. ¿Por qué? Porque eso tiene un costo. Claro, es inmovilizar dinero y prefieren tener una línea con los organismos multilaterales. Eso ya se ha descrito y creo que es interesante. No solamente tener el dinero, sino además la posibilidad de pedirlo a los organismos de que Uruguay es miembro. Arbeleche, para cerrar, que creo que es el tema que yo diría lamentablemente la gente tiene muy presente, porque Uruguay llegó a tener investment grade en su momento y luego lo perdió. Y seguramente es uno de los temas que aún hoy inciden las calificadoras para darlo o no. Hay varios países en América del Sur que ya lo tienen. Esto es un dato importante: México, Colombia, Perú, Chile, por supuesto, y Brasil. ¿Por qué Uruguay no accede al investment grade? ¿Cómo lo ven desde la unidad? ¿Por qué no accede? No es la pregunta para la unidad de deuda. Yo creo que esa pregunta es para las calificadoras. Nosotros nos hacemos la misma pregunta en diálogo con las agencias calificadoras, con quienes tenemos muy buen diálogo, pero muchas interrogantes. Y el punto nuestro es que, ¿qué es lo que mide una calificadora de riesgo? Mide la voluntad y la capacidad del país de honrar sus obligaciones en tiempo y en forma. Con respecto a lo primero, la voluntad de pago, creemos que el caso uruguayo es bien claro. El episodio que tuvimos en el 2003 mostró que la voluntad del gobierno, la voluntad de todo el sistema político estaba, y que es un gran activo para Uruguay honrar su deuda. Y no creo que haya otros países que tengan un ejemplo tan contundente de la voluntad de pago. ¿Qué pasa con la capacidad de pago, que es en lo que se centran las calificadoras de riesgo? Bueno, ahí hay toda una cantidad de elementos que ellos consideran que según la calificadora el énfasis que hacen, pero básicamente estos indicadores se resumen en lo que es el entorno institucional y político, lo que es el entorno macroeconómico, lo que puede ser la inflación, el crecimiento, perspectivas de crecimiento, el entorno externo, el entorno fiscal, el manejo fiscal y de gestión de deuda. Y lo que hemos hecho en la oficina, hemos analizado cada uno de estos 4 pilares, digamos, que arbitrariamente hemos separado, intentando utilizar las metodologías, que en algunos casos son más claras, en otros no, de las calificadoras, y nos hemos comparado con países, como tú decías, mencionabas, México, Colombia, Perú, Chile y Brasil, sí. Brasil, esos 4 países son los que hemos tomado. El caso chileno es un poquito diferente. Y realmente en cualquiera de estos 4 indicadores, y yo invito a que se mire, esta presentación la tenemos en la página web de la Oficina de Deuda, Uruguay califica muy bien, en algunos casos superior a lo que es este peer group que ya tiene el investment grade. O sea que a nivel de utilizando la propia metodología de las calificadoras, nosotros entendemos que hoy la nota debería de ser más adecuada a las características del país. ¿Y por qué no lo es? Porque evidentemente que usted tiene diálogo muy bueno, sí, tú decías, bueno, muy intenso me imagino también. Muy intenso. Yo diría que hay algunos elementos que ellos mencionan como vulnerabilidades que nosotros lo compartimos, como es el grado de dolarización de la deuda uruguaya, pero también de la economía uruguaya, como es la poca diversificación de la base productiva uruguaya, una alta dependencia en los commodities, como son los niveles de inflación que todavía son relativamente altos. Ahí tenemos un punto más débil con respecto al resto de los países. Nuestra respuesta es que nosotros entendemos que hay vulnerabilidades todavía presentes, pero que hay un proceso de mejora y que aún hoy con ese nivel, los indicadores en esos niveles, en comparación con otros países que tienen investment grade, nosotros también los tendríamos que tener. Y acá hay que tener presente que Uruguay está a un escalón de la nota más baja considerada como investment grade, pero hay 10 escalones dentro del investment grade, que va desde el triple A claro, hasta el triple B menos, que es el escalón al que aspira Uruguay. Al que aspira Uruguay en inmediato. ¿Y que tendría un impacto de qué tipo? Si consiguiéramos eso. Creo que es importante destacar que hoy en día el mercado ya tradeea los papeles de Uruguay como si tuviera investment grade. Mencionábamos el ENVI de Uruguay en comparación con Brasil, que es más bajo. Bueno, si lo vemos para la totalidad de los instrumentos globales, el mercado ya considera el precio del bono uruguayo, ya incorpora un investment grade. ¿Por qué entonces es importante? Bueno, porque en un mercado, en un panorama tan incierto, cuando las cosas se complican, hace una diferencia tener el investment grade.
va a haber más estabilidad en el precio de los instrumentos uruguayos. Quizás, perdón, Nicolás, quizás la disminución del spread en el caso uruguayo no sea tan significativa al obtener el investment grade. Por esto mismo de que ya está tradeando, incorporando Pero hay actores financieros que hoy por hoy no compran deuda uruguaya sencillamente porque en los papeles no está el investment grade. Exactamente, sobre todo a nivel internacional. Fondos de inversión. Eso es bien importante. Si eso estuviera, tendríamos un cliente o una fuente de financiamiento genérica mayor. Exactamente. Una última pregunta. La unidad de deuda está, como tú lo expresabas, monitoreando minuto a minuto, hora a hora el mercado. Esto es un tema técnico, ¿verdad? Porque tiene mucho impacto, ha tenido esta noticia mucho impacto político, pero en términos estrictamente técnicos, cuando un presidente como el presidente francés habla de Uruguay como un paraíso fiscal, ¿cómo repercute eso en la Oficina de Gestión de Deuda, en lo que es el perfil de deuda y el perfil financiero del Uruguay? No hemos tenido ningún feedback, ninguna reacción de los inversores. Creo que otro elemento importante que se ha intentado desde que está la unidad de gestión de deuda es tener un diálogo muy directo con los inversores. O sea, la apertura de información al inversor es total. Todo lo que se pueda es nuestra obligación brindársela. Creo que los inversores están muy bien informados con respecto a la situación uruguaya. No tuvimos ninguna llamada en estos días, no había ninguna duda. Bien, más bien, o sea que todo ocurrió por temas más políticos aparentemente. Sí. Azucena Arbeleche, directora de la Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía, muchísimas gracias, muy ilustrativo todo y bueno, suerte con estos meses que se vienen que aparentemente van a ser movidos, esperemos que no mucho, pero está muy clara la posición de Uruguay en este tema y vamos a comentar la página web que es deuda.mef.gov.uy si no recuerdo mal, ¿verdad? Exacto. Ahí está. Está toda la información allí. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ya seguimos, ya está con nosotros Orlando Dobat, el presidente de Zona América.